my eye yesterday when we were walking down the street. Hola, hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Les cuento que esta es la tercera vez que grabo este video, así que espero que esta sea ya la última. En este video simplemente quiero contestarles algunas de las preguntas que ustedes me han hecho relacionadas a el proceso de la maestría. Cómo fue que entré a la universidad y en general cómo fue mi experiencia durante esos años. Así que sin más preámbulo, empecemos. Obviamente cada universidad es diferente, cada universidad tiene parámetros distintos de admisión. Sin embargo, yo diría que en general piden 3 requisitos básicos. El primero es que uno tenga manejo del idioma, manejo del inglés, no tiene que ser perfecto. El segundo es que uno tenga un pregrado que tiene alguna relación con la maestría que uno va a estudiar acá. Y el tercero es que generalmente las universidades piden acá una carta de motivación en la cual uno tiene que explicarles a ellos por qué uno quiere hacer esa maestría, cuál es la motivación que uno tiene, qué beneficio va a obtener uno haciendo ese programa o qué beneficio tiene eso para la sociedad. El proceso de admisión yo diría que es relativamente sencillo, todo se hace a través de internet, entonces uno lo que tiene que hacer después de que uno obviamente ya ha escogido su programa y ya sabe qué universidad, uno va a la página web de la universidad, crea una cuenta, descarga el formulario, llena el formulario, sube todos los documentos que soportan la información que uno está suministrando, luego paga el fee de la aplicación y después de eso ya pues simplemente espera respuesta por parte de la universidad. Después de que a uno le dan su carta de aceptación a la universidad, entonces la universidad va a emitir un documento que se llama el COE. Con ese documento uno puede entonces empezar su proceso de aplicación a la visa de estudiante. Como les digo, el proceso es relativamente sencillo. Sin embargo, yo en mi caso decidí hacerlo con una agencia de estudios que me ayudó durante todo ese proceso. Entonces ellos fueron los que se encargaron de abrir mi cuenta en el portal web de la universidad. Ellos me dieron asesoría sobre cómo escribir mi carta de motivación y también revisaron todos mis documentos para asegurarse de que los documentos estaban de la forma en la que la universidad los quería ver. Aparte de eso, ellos fueron los intermediarios entre la universidad y yo hasta el día en el que yo pisé por primera vez la universidad. Una de las ventajas de hacer ese proceso con ellos es que ellos muchas veces incluso conocen gente dentro de la universidad. Entonces, si llega a pasar algo, si hay algún problema, ellos saben a quién contactar y generalmente saben cómo se solucionan ese tipo de problemas que de pronto a uno solo le tomarían mucho más tiempo. El requisito del inglés va a cambiar dependiendo la carrera que uno quiera estudiar. No es lo mismo el inglés que necesita, por ejemplo, un ingeniero que va a hacer coding todo el tiempo y va a estar sentado en el computador y que no tiene que relacionarse mucho con clientes, al inglés que va a necesitar una persona, por ejemplo, en trabajo social, que es una carrera que tiene un componente muy alto de comunicación, en la que uno tiene que comunicarse todo el tiempo con clientes y con entidades del Estado. Generalmente las universidades piden al menos un 6 en IELTS. Uno puede presentar cualquier examen reconocido internacionalmente, pero yo diría que el más conocido es el IELTS. Entonces, en ese examen uno necesita tener al menos 6 en todas las bandas. Para los que son nuevos en esto, el IELTS es el test de inglés más reconocido a nivel mundial. Es un test en el que se le califican a uno las 4 habilidades más importantes a la hora de comunicarse en inglés, como son hablar, escuchar, escribir y leer en inglés. En este examen le van a calificar a uno de 0 a 9 como su habilidad en cada uno de esos componentes y les repito, se necesita al menos un 6 en cada una de esas bandas. En el caso de trabajo social se requiere un poquitico más de inglés. Hoy en día es un 7 en todas las bandas en el IELTS.
Yo ingresé a la universidad con un puntaje de 6.5 total en IELTS. Sin embargo, yo tenía dos componentes en 7 que eran hablar y escuchar. Entonces eso me ayudó mucho. Uno pensaría que al tratarse de una universidad aquí en Australia, entonces van a haber muchos australianos, pero la respuesta es que no. En realidad no habían muchos australianos. En el programa de maestría que hice yo éramos alrededor de 300 personas, en su mayoría estudiantes internacionales, entre los cuales la mayoría eran estudiantes de países asiáticos, seguidos por estudiantes de la India, luego estudiantes del Medio Oriente, después teníamos algunas personas que provenían de países europeos, había también algunas personas de Norteamérica, no muchos, pero habían algunos, y pues también habían australianos, aunque pues como les digo no eran la mayoría. Nosotros los latinos éramos una de las minorías, a tal punto que entre esas 300 personas que era el grupo de la maestría, yo solo conocí una persona de Colombia y otra persona de Ecuador. La carrera de trabajo social, yo hoy en día, después de haber hecho la maestría, considero primero que es una carrera muy digna. Segundo, que es una carrera para gente que tiene un alto grado de humanidad. Y tercero, que es muy útil para el desarrollo de una sociedad saludable. Sin embargo, siendo totalmente honesta, yo diría que al menos un 80% de las personas que estudiaron conmigo en la maestría tenían como mayor motivación que iban a abrir un camino migratorio con la maestría, más que ser apasionados por este tema. Y pues esa es una verdad que todo el mundo la sabe. La educación aquí en Australia no es barata, entonces uno de los motivos por los cuales la gente estudia acá es definitivamente el tema migratorio, aunque este es un tema que ustedes no le pueden decir a la universidad. Cuando aplican una visa estudiante nunca pueden decir que ustedes lo están haciendo con miras a empezar un proceso migratorio acá. Es algo que todo el mundo sabe, pero pues que no se puede decir abiertamente. La verdad ofende y por ello muchas personas van a pedir que mientas. Como en todos lados del mundo, aquí hay universidades buenas y hay universidades que no son tan buenas. Y esto no aplica solo a las universidades, sino que esto aplica también a los colegios de inglés y a las otras instituciones educativas donde uno hace otro tipo de cursos. Por eso es tan importante que uno haga una buena investigación y que uno se informe muy bien antes de elegir cualquier universidad, cualquier colegio. No solo porque una institución educativa está aquí en Australia significa que va a ser de buena calidad. Cuando yo decidí que iba a hacer la maestría acá, yo recibí el consejo de mi agente migratorio que me dijo que tratara de hacerlo en una universidad que fuera reconocida aquí en Australia, a pesar de que había otras opciones que eran mucho más económicas. Así pues, y también porque yo estaba aquí en Melbourne, yo apliqué a dos universidades. Una universidad fue Melbourne University, que creo que es la mejor universidad que acá hay en Melbourne. Y la segunda fue Monash University, que también es una universidad muy reconocida aquí en Australia. Es una universidad que tiene presencia a nivel internacional y es una universidad que se encuentra en el listado de las 100 mejores universidades del mundo. Así que por eso escogí esa universidad y por eso hice la maestría ahí. Para mí fue muy diferente a lo que yo había visto en mi país, en Colombia, cuando yo hice mi pregrado. Empecemos porque pues las instalaciones de la universidad son muy bonitas. Teníamos muchas facilidades para estudiar tranquilamente.
teníamos acceso a 3 bibliotecas, todas en muy buena condición, con escritorios muy agradables, muy cómodos, sillas muy cómodas, teníamos lámparas en los escritorios, todos teníamos muy buen espacio, teníamos acceso a todos los recursos que necesitábamos para estudiar, computadores, todos los libros que se necesitaban, entonces uno no tiene excusa. Teníamos también áreas en las cuales podíamos descansar, teníamos áreas en las cuales podíamos tener café, té, galletas. La universidad también hacía muchas actividades para que la gente como que se relajara, se desestresara. Algo que también me llamó mucho la atención es que recibía llamadas de la universidad, obviamente no todos los días, creo que recibí como 3 llamadas en toda la maestría, pero me llamaban a preguntarme si estaba bien, si me sentía bien, si tenía algún problema en la universidad. Eso me pareció muy curioso porque era algo que nunca, mi universidad en Colombia nunca hizo eso en 6 años que yo estuve allá. Ellos jamás me preguntaron que si me sentía bien. La universidad tenía también facilidades para nosotros, como por ejemplo teníamos acceso a un programa que era de seguridad, era una línea telefónica a la que podíamos llamar si llegábamos a sentirnos inseguros en la calle, si había alguna situación peligrosa, podíamos llamar a esa línea y ellos enviaban como un carro y ellos nos podían como movilizar a nuestra casa. Teníamos acceso a eso simplemente porque pertenecíamos a la universidad. Yo veía entre 3 y 4 materias por semestre y de cada una de esas materias nosotros teníamos como una clase que era la clase más importante. Esa clase la veíamos una vez a la semana y era una clase a la que asistíamos todos lo de la maestría, las 300 personas en un auditorio. En esa clase nos daban como el tema de la semana. Aparte de esa clase también teníamos otras clases que se llamaban tutoriales. En esos tutoriales nosotros teníamos acceso más directo al profesor. Entonces los tutoriales eran clases ya más pequeñas de 15 o incluso 10 personas. Estaban diseñadas para que uno pudiera hacerle preguntas al profesor sobre cualquier inquietud que uno tuviera después de haber estudiado el tema de la semana. Todo estaba muy organizado. Desde el primer día de clases a uno le entregan el plan de estudios y uno ya sabe qué días tiene que entregar trabajos, qué días tiene ciertas actividades y qué temas va a haber a lo largo del semestre. Aparte de eso le dicen a uno cosas tan específicas como qué páginas de qué libro tiene que leer uno y qué otros materiales tiene que leer para cada clase. Resulta que aquí es todo como muy independiente. Si uno no quiere hacer la lectura, no va a tener absolutamente a nadie detrás de uno diciéndole que uno tiene que hacer esa lectura. Sin embargo, si uno no hace la lectura, pues uno va a quedar como un zapato en el tutorial porque uno no va a saber qué preguntar y uno no va a poder aportar absolutamente nada. Esa es quizás la diferencia más grande que yo encontré entre el sistema educativo que yo vi en mi país y el sistema educativo acá. Y es que, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos el profesor que viene a dictar la clase y es como esta persona que como que tiene toda la información, se la sabe todas y viene con su sabiduría pues a repartirla a los estudiantes. No te entendí nada. Permítame, don Ramón. Yo soy pedagogo. ¿Y yo qué culpa tengo? Quiero decir que soy un experto en la ciencia de la educación. El profesor tiene que traer como el tema supremamente desmenuzado y simplemente comparte eso con el grupo. Uno como estudiante le pone atención al profesor, uno muchas veces se memoriza la información, uno trata de entender lo que el profesor explicó y luego en el examen si uno dice lo que el profesor dijo, entonces uno pasa. Aquí es diferente porque acá es como que le dan a uno parte de la información y le dicen cómo estudiar el tema,
pero no va a tener uno absolutamente nadie detrás de uno diciéndole como si estudió o no. No va a pasar eso. Entonces es cuestión de uno qué tipo de educación uno se quiere dar. Si uno realmente quiere aprender el tema, aquí le van a decir, perfecto, mire, todos estos son los libros que usted necesita manejar si usted quiere manejar este tema a la perfección. A mí prácticamente se me acabó la vida social cuando empecé a hacer la maestría. Yo hice mi maestría y estudié a conciencia. Yo hice mis trabajos yo misma. Tenía también el tema del inglés, que creo que fue el principal obstáculo que tuve para hacer la maestría, porque el inglés que nosotros usamos en la calle para comunicarnos no es el mismo inglés que se usa para escribir un ensayo. No es el mismo inglés que se usa para hacer trabajos de la universidad. Entonces yo encontré ese reto cuando empecé a hacer la maestría y eso conllevó a que yo tuviera que dedicarle más tiempo a estudiar. Por ende, mi vida social se redujo mucho. Yo tenía amigos, yo salía de vez en cuando, pero ya definitivamente no era como antes de la maestría. ¿Fue pesado? Sí, fue un poquito pesado. No fue difícil por los temas de la maestría. Yo creo que si yo hubiera hecho esta misma maestría en español, hubiera sido algo sencillo, pero creo que toda la dificultad se la puso el inglés. Yo recuerdo mucho el primer trabajo que yo hice escrito en inglés. Mi profesor me respondió que yo tenía que trabajar mucho en mi inglés escrito porque se le dificultaba entender lo que yo escribía. Aprendí cosas que me sirven a nivel personal y también a nivel profesional. Como abogada, haciendo una maestría en algo como trabajo social, era para mí abrir las puertas a un mundo que yo nunca había explorado antes. Yo tuve que normalizar hablar de cosas que no eran normales para mí antes, como hablar de emociones, de sentimientos, de vulnerabilidad. Tuve que acostumbrarme a escuchar gente también hablando de esos mismos temas, que pues era algo que yo nunca había hecho. Aprendí también cómo funcionan muchas entidades acá de Australia, de cómo funciona el sistema de seguridad social acá. Y también aprendí mucho de investigación porque las maestrías tienen un componente muy alto de investigación. Vamos a dejar este video hasta aquí. Yo sé, no toqué todos los temas sobre la maestría y toqué algunos temas así como por encimita, pero ustedes déjenmelo saber en los comentarios qué temas quieren que yo profundice y yo con mucho gusto sigo hablando de esto en el siguiente video. Por el momento, no olviden suscribirse, darle like a este video y como siempre los quiero un montón y nos vemos la próxima. Feel this way.